Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 56. En este mundo, ¿se puede llegar a algún lado sin un estatus noble? Aunque la afirmación pueda parecer rotunda, casi siempre es cierta en Poniente. Nadie nace intocable. Una vez que entras en este mundo, debes acatar sus reglas. Pero Aegor vio más allá de la superficie, más allá del sistema aristocrático que parecía definirlo todo. El sistema noble era solo una capa visible del juego en Poniente. Bajo él se escondían las reglas más profundas y fundamentales. Cada problema era, en última instancia, de recursos y poder. Tomemos como ejemplo al mensajero del Banco de Hierro. Era un simple oficinista, pero incluso la reina Cersei, que había purgado a todos sus oponentes políticos y ostentaba el poder supremo en desembarco del rey, tuvo que tratarlo con cortesía. ¿Era por su título? No, era porque representaba los inmensos recursos de Braavos al otro lado del mar angosto. O pensemos en el Gorrión Supremo, cuyo ascenso al poder causó incontables problemas a tantos reyes y reinas. ¿Su influencia provenía de su título o del favor de los 7 dioses? No, provenía de sus seguidores armados y del apoyo popular, sumado a la debilidad de sus enemigos. Incluso Meñique, tras obtener a Renal, se convirtió en uno de los nobles de mayor rango de Poniente. Pero si no hubiera forjado ya lazos con la Dama del Valle, ¿qué habría significado realmente su título nobiliario? Al final, la nobleza en Poniente era una herramienta para controlar los recursos, no la fuente misma del poder. En este mundo, el control de los recursos era lo primero. La nobleza le seguía después. Una vez comprendida esta relación de causa y efecto, el camino a seguir se hacía evidente. Si Aegor lograba reunir recursos, incluso si se pasaba toda la vida etiquetado como miembro de la Guardia de la Noche, legalmente no mejor que un soldado raso, aún podía lograr grandes cosas con un simple gesto. Creyendo firmemente en esto, Aegor comenzó a planificar. Su estrategia inicial había sido simple. Usar un esquema Ponzi para amasar capital, canalizando las ganancias hacia suministros para la Guardia de la Noche y colocando estratégicamente a personas leales a él en sus filas. Lenta pero firmemente, pretendía hacer que la Guardia dependiera de él, tanto material como ideológicamente. Esto garantizaría su seguridad personal y le daría libertad de acción. Con esa base asegurada, podría usar sus recursos y conocimientos avanzados para establecer una vasta red de influencia por todo Poniente. Cuando llegara el momento oportuno, aprovecharía su poder con cautela para participar en Juego de Tronos, liberarse de las ataduras de su identidad en la Guardia de la Noche y, finalmente, explorar la posibilidad de revertir su viaje en el tiempo. Aegor había trazado este ambicioso plan, deseoso de emplear su sabiduría y conocimiento para navegar por el caótico mundo de Poniente. Pero antes de que pudiera siquiera empezar, Melisandre apareció y, al hacerlo, descorrió el velo de este mundo, revelando una verdad mayor y mucho más aterradora bajo su superficie. Hace un mes, Aegor dudó de la existencia del destino al no poder evitar la caída de Bran Stark. Pero cuando Tyrion regresó con éxito a desembarco del rey, sus sospechas iniciales se desvanecieron. Convencido de que el destino y la intervención divina no existían en este mundo, Aegor se volvió ambicioso y elaboró un plan colosal para transformar Poniente y reescribir su historia. Pero ahora, las palabras de Melisandre lo golpearon como un mazazo en la cabeza. Los poderes sobrenaturales sí existían y estaban influyendo en el reino mortal. El regreso de Tyrion no lo había desmentido. Simplemente significaba que los dioses habían estado demasiado ocupados con otras cosas como para interferir. Aegor se sentía como un niño, preparándose en silencio para jugar o ver películas en su habitación, solo para levantar la vista y notar una cámara en el techo. La emoción lo abandonó al instante. ¿Quién podría mantener la alegría mientras era observado, escrutado desde todos los ángulos por una presencia paternal que todo lo ve? Melisandre observó el prolongado silencio de Aegor y lo confundió con miedo. Se burló para sus adentros. Incluso un hombre que se había enfrentado a los caminantes blancos y había matado a uno temblaba al enfrentarse a un verdadero poder sobrenatural. ¿Tiene alguna otra pregunta? Preguntó en tono neutral.
Al fin y al cabo, era natural que los mortales temieran lo extraordinario. Ella misma había sentido esa admiración antes. Ya que he sido tan comunicativa, ¿sería aceptable que le hiciera algunas preguntas a cambio? Los planes de Aegor debían cambiar. No bastaba con mantener un perfil bajo ante la nobleza de Poniente. Ahora comprendía que también debía permanecer oculto a los semidioses y dioses que influían en este mundo. La mitad de los planes que había elaborado con tanto esmero podían ser desechados en ese mismo instante. Pregunta, dijo con voz serena a pesar de la agitación interior. Te contaré todo lo que sé. Durante la siguiente media hora, Aegor y Melisandre intercambiaron preguntas y respuestas. Aunque todavía algo conmocionado, Aegor se obligó a mantener la compostura. Para su alivio, todas las preguntas de Melisandre se centraron en asuntos de más allá del muro y en el propio muro. Esto significaba que no había dudado de su identidad como un simple explorador de la Guardia de la Noche. Mientras dijera la verdad, no había necesidad de inventar historias ni arriesgarse a exponerse. Al terminar la conversación, la sacerdotisa roja tenía una expresión sombría, claramente sumida en sus pensamientos. Aegor, mientras tanto, aprovechó el breve respiro para tranquilizarse y superar el pánico. Por fin, la razón volvió, aunque con retraso, pero más vale tarde que nunca. Aegor comprendió que las teorías de la conspiración podían explicarlo todo, pero apoyarse demasiado en ellas era una forma segura de paralizarse por el miedo. Había engañado a muchas figuras clave de este mundo con medias verdades y engaños. ¿Quién podía decir que Melisandre no estaba haciendo lo mismo? E incluso si creía lo que decía, no significaba necesariamente que fuera cierto. Como devota seguidora del Dios Rojo, Melisandre bien podría haber sufrido un lavado de cerebro, al igual que Hohenrehr, quien fue manipulado por sus sueños verdes. ¿Existía el Dios Rojo? ¿Era Melisandre simplemente otro peón en el juego de un poder superior? Era posible que muchos eventos de la trama original hubieran sido orquestados o influenciados por seres sobrenaturales. Pero si Aegor comenzaba a ver a todos y todo desde esa perspectiva, preguntándose a qué dios servían o qué agenda divina representaban, quedaría paralizado. Era mejor abandonar esos pensamientos por completo y centrarse en lo que estaba a su alcance. Sobrevivir, fortalecer su influencia y continuar su lucha contra los caminantes blancos. Incluso si realmente existe un grupo de seres que influyen silenciosamente en el mundo real a un nivel subconsciente, si no hay forma de identificar a quienes han afectado o qué quieren realmente estos dioses, entonces ¿en qué se diferencian de no existir en absoluto? A pesar de estas fuerzas trascendentales, el plan sigue siendo el mismo. Solo unos pocos ajustes para ser más discreto. Aegor tenía la mente clara y rápidamente formuló una contramedida. De ahora en adelante, tendría que fingir ser un vigilante de la noche leal e íntegro, no solo al encontrarse con forasteros, sino incluso cuando nadie lo observara. Comparado con actuar imprudentemente por motivos egoístas, oponerse firmemente a los caminantes blancos podrían no traer beneficios inmediatos, pero al menos garantizaría que el Señor de la Luz y sus seguidores no lo atacarán sin motivo. Como mortal, soy demasiado débil. Ni siquiera estoy cualificado para permanecer neutral en este conflicto. Menudo aprieto. El dios del frío avanza más rápido de lo esperado, dijo Melisandre, ajena a los pensamientos de Aegor. Ella tenía sus propios problemas. Por suerte, el Señor de la Luz me ha demostrado en las llamas que la gran muralla puede bloquear el poder del dios del frío y sus sirvientes. Aún tenemos tiempo de prepararnos antes de que llegue el invierno y el mar se congele. Levantó la cabeza y miró a Aegor, con un semblante serio mientras se deshacía de cualquier expresión innecesaria. Entonces, mi amigo de negro, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar a la Guardia de la Noche? Aegor sostuvo su mirada. Después de todo, las acusaciones de herejía, el derramamiento de sangre y la tensión, las cosas por fin parecían volver a la normalidad. Al menos, Melisandre no mentía al querer ayudar a la Guardia de la Noche. Por desgracia, Rocadragón tenía recursos limitados. La isla no podía proporcionar comida ni armas, y Melisandre no tenía muchos seguidores. A menos que estuviera dispuesta a abandonar a Stannis, a quien erróneamente creía la reencarnación de Azor Ahai, y dirigirse ella misma al norte, al muro, su capacidad para ayudar sería limitada. Mientras observaba a la sacerdotisa, con su rostro serio y sincero, una pregunta comenzó a formarse en la mente de Aegor, haciéndose cada vez más fuerte. ¿Era la lucha entre estos dioses realmente una batalla por la supervivencia, o simplemente un juego, una competencia entre ellos?
A los ojos de estos seres superiores, eran los caminantes blancos, la guardia de la noche e incluso sacerdotes como Melisandre meros soldados y armas en una guerra, o eran peones, usados de pasada, para entretener a estos dioses en su tiempo libre. Si pudiera entender esto, sus planes podrían revisarse con mucha mayor precisión y claridad. Desafortunadamente, incluso si Melisandre era una devota sirvienta del Señor de la Luz, no había forma de que pudiera conocer secretos en este nivel. La gran muralla carece de todo, dijo finalmente Aegor, suspirando y negando con la cabeza. Pero lo que más necesita ahora mismo es gente, comida y equipo. Me enviaron aquí para solucionar eso. Pero creo que Rocadragón no está en mejor posición que la Guardia de la Noche. Si de verdad quieres ayudar, entonces concéntrate en asegurar que la minería de obsidiana avance sin contratiempos. Ningún problema. Espera. Vidrial. Aegor abrió los ojos de par en par al pensarlo. ¿Cómo pudo haber pasado por alto algo tan importante? Casi se me olvida preguntar, dijo rápidamente, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Sabes cómo la daga de Vidriagón mata a los caminantes blancos? Si descubrimos su secreto, quizá podamos encontrar otras maneras de lidiar con estas criaturas. Capítulo 57, no lo sé, pero puedo adivinar, dijo Melisandre, frunciendo los labios mientras miraba a Aegor. Después de todo, el primer asesino de caminantes blancos en Poniente en 1000 años está sentado aquí, ¿no? La tensión previa en la sala se había calmado, reemplazada por una atmósfera más amigable. Esta vieja bruja, que claramente había vivido quién sabe cuántos siglos, tenía una inquietante habilidad para dirigir las conversaciones. Aegor, incapaz de encontrar una respuesta adecuada, mantuvo una expresión neutral y dijo secamente: deja de decir tonterías y continúa con tu suposición. Por las imágenes que vi y el proceso de muerte que describiste, el cuerpo del caminante blanco parece estar compuesto casi en su totalidad de magia, con poca sustancia física, explicó la bruja. Todos los seres vivos pueden morir, ya sea por fuerza física o magia. Pero hay entidades capaces de hacer que los ataques físicos sean casi insignificantes, inmune al daño físico. Preguntó Aegor. En la naturaleza, algunos animales fortalecen sus cuerpos para lograr este objetivo, como las tortugas o los dragones. Se valen de caparazones o escamas resistentes para resistir el daño externo, bueno, el daño físico. Pero los dioses adoptan otros enfoques. El dios del frío tomó el camino opuesto. Hizo que los cuerpos de sus sirvientes fueran casi completamente mágicos, otorgando a los caminantes blancos una inmunidad casi total a los ataques físicos. A menos que sean completamente pulverizados por una fuerza abrumadora, son esencialmente inmortales. Entonces, ¿por qué son vulnerables al vidriagón? Insistió Aegor. No le temen al vidriagón en sí, sino a la magia de fuego que lo impregna, dijo Melisandre con seguridad. Esta magia se opone fundamentalmente a la esencia de los sirvientes del dios del frío. El conflicto altera la magia de hielo que mantiene unidos sus cuerpos, provocándoles el colapso. ¿No es el Señor de la Luz el dios del fuego? Ya que te consideras su sirviente, ¿no deberías ser experto en magia de fuego? Preguntó Aegor con insistencia. En realidad, la magia de fuego es la única que conozco, admitió Melisandre. Pero si esperas que me dirija al norte, al muro, y te ayude a combatir a los caminantes blancos, eso no ocurrirá. No solo tengo una misión más crucial, sino que la verdad es que, ni siquiera puedo con un solo caminante blanco. ¿Me estás diciendo que la magia de fuego que puedes usar no es tan efectiva como la de una daga de obsidiana? Preguntó Aegor con escepticismo. ¿Olvidaste lo que dije antes? El dios del frío es el enemigo mortal del Señor de la Luz. Si sus sirvientes pudieran ser asesinados con magia de fuego menor, esta guerra habría terminado hace miles de años, replicó la bruja, negando con la cabeza. Acabamos de mencionar que los cuerpos de los caminantes blancos son casi completamente mágicos, pero casi no es lo mismo que completamente. Si fueran pura magia, incluso un pequeño hechizo de fuego podría dispersarlos. Sin embargo, la pequeña cantidad de sustancia física en sus cuerpos impide que esto suceda. Melisandre levantó una mano, rozando suavemente la tela de la camisa negra de Aegor con los dedos. Si quisiera, podría prender fuego instantáneamente a toda tu ropa. Sufrirías quemaduras graves, incluso podrías morir si no recibieras tratamiento. ¿Pero qué crees que pasaría si intentara este truco con un caminante blanco? Aegor retrocedió, evitando su toque. ¿No les quemaría nada? Correcto. No se quemarían en absoluto, respondió Melisandre con una leve sonrisa, retirando la mano.
Los cuerpos de los caminantes blancos están compuestos completamente de magia, con una fina capa de hielo que actúa como armadura. Las armas comunes pueden romper esta capa de hielo fácilmente, pero no pueden dañar la esencia que se encuentra debajo. La magia de fuego los amenaza, pero no puede perforar sus cuerpos físicos. La existencia de este cuerpo significa que, incluso si estuvieran enterrados en vidriagón o envueltos en llamas, permanecerían intactos. Solo perforando sus cuerpos e inyectando magia de fuego se puede alterar su magia interna, desestabilizando su estructura y matándolos. Así es como mataste al caminante blanco con una daga de vidriagón. El filo de la daga atravesó su exterior protector, y la magia de fuego dentro del vidriagón alteró la magia de hielo estable en sus cuerpos, matándolos instantáneamente. Hizo una breve pausa antes de continuar. Por supuesto, una magia de fuego suficientemente poderosa podría destruirlos directamente, pero aún no ha nacido nadie capaz de lanzar magia de fuego a ese nivel. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de que el acero valirio pueda matar a los caminantes blancos? Preguntó Aegor. El acero valirio es un nombre engañoso. Para ser más precisos, debería llamarse metal valirio. Si alguna vez tienes la oportunidad, pruébalo con un imán. Verás que no contiene hierro y, por lo tanto, no puede clasificarse como acero. Los valirios combinaron varios metales raros y preciosos con magia para forjar este material extraordinariamente ligero y duradero. Lo he visto antes, y es evidente que se utilizó una magia de fuego excepcionalmente poderosa en su creación. Incluso después de siglos, quedan rastros de esa magia. Entonces, ¿una aleación? El acero valirio debería llamarse aleación valiria. Comentó Aegor. Melisandre frunció el ceño ligeramente, desconcertada por su afición a inventar nuevos términos. Llámalo como quieras. El nombre no importa. Ya veo. Entonces, la forma más efectiva de matar a los caminantes blancos es perforarles el cuerpo y usar sustancias con magia de fuego para desestabilizar su estructura, dijo Aegor, asintiendo. Un pensamiento repentino ensombreció su expresión. ¿Pero qué pasa si me encuentro con un caminante blanco con armadura? ¿Cómo podría matarlo entonces? En general, la armadura dificulta mucho el movimiento y el lanzamiento de hechizos. La magia, como forma de energía, carece de una penetración fuerte, por lo que los lanzadores de hechizos suelen usar ropa sencilla y ligera. Yo, por ejemplo, nunca uso ropa interior ni túnicas pesadas. Si me obligaran a usar armadura completa, el poder de mis hechizos se reduciría al menos a la mitad, dijo Melisandre, con una sonrisa pícara en los labios. Pero no hay garantía de que los caminantes blancos adopten tu lógica. Si te encuentras con uno con armadura, mi consejo es simple. Regresa y piensa bien tu próximo movimiento. Al darse cuenta de que había pasado demasiado tiempo allí, se levantó bruscamente y dijo, dices muchas palabras, pero no significan nada. En efecto, respondió Melisandre, poniéndose también de pie, con tono despreocupado. Pero tú, amiga mía, eres experta en matar caminantes blancos, ¿verdad? ¿Ya te vas? Bueno, ya he eliminado la marca que el semidios dejó en tu cuerpo, y el aura persistente del Señor de la Luz ahora garantizará que no se atreva a vigilarte ni a hacerte daño. Eres libre de hacer lo que quieras. Quitaste una marca, pero la reemplazaste con otra. Aegor se quedó paralizado un instante, asimilando las palabras. Su ira, recientemente contenida, volvió a estallar. ¿Qué sentido tiene eso? Son todos iguales, no son buenas personas. Dondequiera que haya fuego, la influencia del Señor de la Luz puede llegar. Con su marca, los semidioses hostiles al dios del frío, u otros sirvientes del Señor de la Luz, no te harán daño. Y si te preocupa que te vigile constantemente, te aseguro que carezco tanto de la habilidad como del interés, dijo Melisandre con calma, impasible ante su arrebato. Esto ya ha consumido mi magia. Es mi forma de disculparme por la ofensa que causé antes. Créeme o no, tú decides. Lo único que lamento es no poder borrar las huellas que dejó en ti el dios del frío. En cuanto a eso, solo puedo sugerirte. No vuelvas al norte del muro. Aegor quiso exigirle que deshiciera las manipulaciones que había dejado en su cuerpo, pero al reflexionar sobre ello, se dio cuenta de algo. Aunque mintiera y afirmara haberlo deshecho, ¿cómo podría estar seguro? No podía percibir la magia. Era mejor preguntar algo práctico. ¿No dijiste que el aura que me dejó el dios del frío es débil? Entonces, ¿por qué puedes eliminar la marca más fuerte pero no la más débil? Un lobo adulto puede matar a un dragón recién nacido de un solo mordisco, pero aún así, un dragón es una criatura mucho más fuerte que un lobo, explicó Melisandre con un suave suspiro.
El dios del frío es malvado, sí, pero es un dios verdadero, uno que acaba de despertar tras un largo letargo. A medida que el invierno se agudiza, su poder se intensifica. En cambio, el desafortunado semidios que se le opone en el norte ya está en decadencia, acercándose cada vez más a la muerte. Miró a Aegor, con un tono pensativo. La noche es oscura y llena de terrores, cuídate, amigo de la guardia de la noche. Y una última cosa. Dile al guardia de afuera que hemos llegado a un acuerdo y que este malentendido debe terminar. Todos tenemos asuntos más importantes que atender, ¿no? Aegor dudó en la puerta. Su tono tranquilo pero serio no daba pie a más discusiones. Tras una breve pausa, asintió brevemente, abrió la puerta y salió. Capítulo 58. En Invernalia, siempre había un mayordomo o sirviente ocupado haciendo arreglos para asegurar que alguien como Aegor tuviera un alojamiento adecuado para pasar la noche. Pero esto era Rocadragón, y la palabra educado probablemente no existía en el vocabulario de Stannis Baratheon. Bajo la guía de un guardia, Aegor se encontró rápidamente fuera de las puertas del castillo. Enfrentándose a la oscura noche, el bondadoso guardia le entregó una antorcha. Por supuesto, no había lobos ni caminantes blancos en la isla, y para un explorador de la Guardia de la Noche, caminar unos pocos kilómetros de noche no era una tarea abrumadora. Bañado por la tenue luz de la luna, Aegor se dirigió hacia el pueblo pesquero junto a la costa. El barco aún no había zarpado, y Aegor respiró aliviado. El capitán, junto con el viejo minero y su hijo, preguntó nervioso qué había sucedido. Naturalmente, Aegor no podía revelar la verdad a esta gente común. En cambio, inventó una simple excusa sobre un malentendido para tranquilizarlos. Tras recuperar su billetera, se dirigió directamente a su camarote. El viaje de regreso de Rocadragón a Desembarco del Rey fue diferente al de ida. Ahora navegaban contra viento y marea, lo que ralentizó considerablemente su avance. Incluso si partían en plena noche, Rocadragón seguiría siendo visible en el horizonte al amanecer. Sin otra opción, el barco permaneció atracado en el pequeño puerto de Rocadragón el resto de la noche, zarpando solo al amanecer. De pie en la popa, observando cómo la isla se perdía lentamente en la distancia, Aegor no pudo evitar suspirar. Organizar la extracción de Vidriagón había sido originalmente un proyecto secundario, algo que hacer en medio de otras preocupaciones más urgentes. Según el plan original, la gestión de la mina recaería en el viejo minero y su hijo. Aegor pretendía simplemente financiar la operación y evitar una mayor implicación. ¿Quién habría imaginado que un viaje tan corto lo envolvería en el conflicto entre el dios del fuego y el dios del frío? Además, había obtenido muchísima información privilegiada de Melisandre, aunque no se sabía si era cierta. Como no había forma de distinguir la verdad de la mentira, Aegor decidió dejar de darle vueltas. Lo único que quedaba por hacer era centrarse en el presente. Era hora de volver al trabajo. El barco navegó a la deriva contra la corriente de las aguas negras durante más de un día y una noche, mientras sus aguas se dirigían hacia el este, hacia el mar angosto, antes de llegar finalmente al puerto de Desembarco del Rey. 4 días después de partir de la capital de los 7 reinos, Aegor pisó de nuevo suelo poniente. Tras hablar brevemente de su dirección y próximos pasos con el viejo minero, Aegor entró en la ciudad por la Puerta del Barro y finalmente regresó a la posada Albatros, donde se había alojado anteriormente. Tyrion Lannister no había salido, y tan pronto como escuchó que Aegor había regresado, llamó a su puerta. «Por fin has vuelto. Durante los 2 días que pasaste en Rocadragón, ni siquiera me apetecía ir a la taberna ni al burdel», dijo Tyrion a modo de saludo. El comentario del enano dejó a Aegor completamente desconcertado. Por suerte, Tyrion aclaró rápidamente. «He estado dándole vueltas a la idea de las finanzas que mencionaste durante nuestra última conversación. No podía dejar de pensar en ella, día y noche, una y otra vez. No podía comer ni dormir por eso». «¿Has descubierto algo?», preguntó Aegor, ligeramente sorprendido por lo involucrado que parecía Tyrion. Comparado con ser acusado de herejía por Melisandre y arrastrado a un ritual de derramamiento de sangre, esta conversación estaba totalmente dentro de las expectativas de Aegor. Hombres como Eddard Stark o Stannis Baratheon probablemente descartarían el concepto de planes financieros como un fraude descarado. Pero Tyrion era diferente. El sello distintivo de un hombre inteligente era su capacidad para analizar nuevas ideas con objetividad y racionalidad. Precisamente por eso Aegor prefería tratar con gente como Tyrion. Le ahorraba esfuerzo.
Ya te habrás dado cuenta de que si Juego de Tronos se trata de luchar por el poder y repartirse el botín, entonces el juego del dinero se trata de acrecentar el botín, de hacer el pastel más grande, por así decirlo. Independientemente de cuál sea más importante o complejo, cuando se trata de contribuir al mundo, este último es sin duda mayor que el primero, explicó Aegor. No voy a discutir eso, respondió Tyrion con expresión severa. Pero no creas que puedes salirte con la tuya tergiversando conceptos para confundirme. Al menos, no conmigo. La tranquila réplica de Tyrion le resultó refrescante a Aegor, aunque costaba tomarlo en serio cuando intentaba parecer severo. Casi resultaba cómico. No importa cómo lo disfraces, no importa cómo lo justifiques, tienes que admitir que esto es una estafa, añadió Tyrion sin rodeos. Como era de esperar, no había forma de engañar a un hombre inteligente. 4 días habían sido más que suficientes para que Tyrion descubriera la verdad. Aegor sintió un atisbo de nerviosismo mientras se apresuraba a pensar en una respuesta. Tyrion lo interrumpió al ver la vacilación en su expresión. No te molestes en poner excusas. Admítelo. Vale, lo admito, dijo Aegor. Su mente cambió de rumbo rápidamente y se dio cuenta de algo. Si Tyrion realmente hubiera querido rechazar la idea, no se habría molestado en decir tanto. Su tono no sugería una negativa rotunda, y eso le dio a Aegor un atisbo de esperanza. Sí, intenté llevar a cabo una estafa financiera. En Psena, había un hombre llamado Charles Ponzi que usó un truco similar para engañar a decenas de miles de personas. Por eso, este tipo de estafa ahora se llama esquema Ponzi. ¿Cómo se descubrió su estafa? Preguntó Tyrion con curiosidad. Para competir con empresas financieras legítimas, prometió tasas de rendimiento ridículamente altas. Pero no realizó inversiones reales ni generó ganancias reales. Peor aún, malgastó gran parte del dinero recaudado. Su plan se vino abajo rápidamente porque se interrumpió el flujo de capital. Una vez que ni siquiera pudo pagar las ganancias prometidas, excluyendo el capital, su estafa se vino abajo. Incluso si los inversores no hubieran sospechado de él, no habría durado. Es tal como lo deduje, dijo Tyrion, levantando las cejas y anunciando solemnemente. Aegor, me uniré a tu plan, siempre y cuando aceptes mis 3 condiciones. Así sin más. De pie ante la puerta de una habitación individual y común en la posada Albatros, Aegor sintió una repentina e inexplicable punzada en el pecho. Se le ocurrió que esta simple y directa conversación entre amigos podría muy bien definir el futuro de Poniente. Tras un segundo de silencio, asintió. Continúa. Primero, debes discutir conmigo detalladamente cada paso de esta recaudación de fondos, y debes explicarme claramente tu razonamiento. Debo tener permiso para participar plenamente. Segundo, yo administraré los fondos de la cuenta. El dinero se guardará en una casa independiente que alquilo, y me encargaré personalmente de todas las transacciones entrantes y salientes. Tyrion enderezó la expresión, intentando enfatizar que no bromeaba. Tercero, si el plan fracasa, cubriré el déficit. Pero no puedes intentar este plan en otro lugar sin mi aprobación. Encontraré algo más que puedas hacer. Con tu inteligencia, puedes vivir cómodamente sin recurrir a estafas. Eso es todo. Decide. Las 2 primeras condiciones eran fáciles de entender. El enfoque calculador de Aegor y la confianza mutua entre ambos los habían ayudado a estrechar lazos en tan solo unos meses, a pesar de provenir de mundos tan distintos. Sin embargo, se conocían desde hacía poco tiempo, y Tyrion probablemente temía que Aegor malgastara el dinero sin control, como hicieron los autores originales de los esquemas Ponzi, o peor aún, que se fugara con una suma enorme. Aegor no tenía tales intenciones, así que aceptó de buen grado las restricciones. Siendo Desembarco del Rey el centro poblacional y económico de Poniente, y contando con una mano del Rey del Norte y un Lannister con quienes cooperar, debería ser factible recaudar fondos. Si no funcionaba allí, ¿para qué intentarlo en otro lugar? Aegor no dudó. Tus peticiones son razonables. Acepto todas. Muy bien. El enano agradeció la franqueza de Aegor. Asintió y luego miró a su amigo de reojo, frunciendo el ceño. ¿De verdad fuiste a Rocadragón? Pareces haber estado en un burdel 3 días y 3 noches. Estás exhausto. ¿Es tan obvio? Murmuró Aegor. No pudo evitar repetir las palabras de Melisandre, aún luchando por distinguir la verdad de la mentira. Tyrion ni siquiera creía en la existencia de los caminantes blancos. En cuanto a escepticismo, este nativo de Poniente podría superar incluso al propio Aegor. Estoy mareado y no dormí bien. ¿Quieres descansar? Primero haré una lista.
Puedes dejar que Morales y Jack hagan la compra. Yo me echaré una siesta y, cuando todo esté listo, podemos empezar. Excelente. ¡Qué ganas! La emoción de Tyrion era palpable. Era como un niño a punto de abrir un juguete largamente esperado. El juego del dinero, solo pensarlo me emociona más que beber o pasar tiempo con mujeres. Tyrion, puede que seas el hombre más aventurero que he conocido en Poniente. HMPH, gruñó Tyrion, indiferente a los halagos. Como dijiste, solo soy el más aventurero de los ponientes. Esta aventura no interfiere con mi bebida ni mis juergas, ni pone mi vida en peligro. Por eso la encuentro más interesante que las otras dos, y por eso estoy dispuesto a intentarlo. Comparado con alguien como tú, que ha cruzado el mar del ocaso para llegar aquí, no soy más que un patán. No perdamos tiempo haciéndonos cumplidos, respondió Aegor con una sonrisa burlona. Escribiré la lista de suministros que necesitamos de inmediato. Esta tarde empezaremos a prepararnos para emitir los bonos de la Guardia de la Noche. Capítulo 59. Después de una breve siesta y de confirmar con Joren que no partirían hacia el muro en los próximos días, Aegor y Tyrion partieron juntos, discutiendo detalles mientras cabalgaban. Cualquier forma de recaudación de fondos es una estafa al principio, empezó Aegor. La diferencia entre las finanzas legítimas y el fraude descarado es esta. En las primeras, estafar a la gente es solo el primer paso, no el objetivo final. Lo que estamos haciendo, o al menos lo que esperamos hacer, entra en la primera categoría. Para lograrlo, necesitamos establecer un sistema formal y completo que no solo parezca legítimo, sino que realmente funcione como tal. Miró a Tyrion. Esto requiere un conjunto completo de normas y regulaciones que rijan a todos los involucrados, no solo a ti y a mí. Y ya que has pedido detalles, empecemos por ahí. Muy bien, adelante, respondió Tyrion, indicándole que continuara. Escucharé y haré sugerencias cuando pueda. De acuerdo. Aegor lo había pensado todo meticulosamente en su habitación y ahora lo explicaba con claridad. Un sistema financiero maduro debe tener en cuenta muchos factores. Estabilidad, orden y crecimiento, pero como apenas estamos empezando, solo debemos centrarnos en uno: la estabilidad. En concreto, la estabilidad de la cadena de capital. Dado que nuestra principal fuente de financiación son los préstamos, garantizar la estabilidad significa asegurarnos de que nuestros acreedores no nos exijan el reembolso de repente en masa. Tyrion asintió, aunque le costaba seguir el ritmo de la avalancha de términos y conceptos desconocidos. ¿Mencionaste interés? Sí, el interés, o mejor dicho, el retorno de la inversión, explicó Aegor. Antes, sin pensarlo mucho, fijé la tasa en un 1% mensual, pero después de analizarlo, esa cifra es bastante razonable. Cuanto menor sea la tasa de retorno, menor será el riesgo de que toda la operación colapse. Es una cifra moderada, lo suficientemente baja como para ser sostenible. Sin embargo, necesitaremos implementar normas adicionales para respaldarla. El método es simple. Al pedir prestado dinero, acordaremos un plazo de devolución. Si se retrasa el pago, se seguirán acumulando intereses. Si se paga antes de tiempo, habrá penalizaciones. ¿Sanciones?, preguntó Tyrion, arqueando una ceja. Pedir dinero prestado ya es pedir ayuda. ¿Quién se atrevería a pagar si empiezas a hablar de sanciones? Tranquilo. Las penalizaciones no afectarán al capital, le aseguró Aegor. El capital siempre estará a salvo, pase lo que pase. La penalización solo se aplicará a los intereses, la parte de las ganancias. Y recuerda, operamos con el pretexto de recaudar fondos para la Guardia de la Noche, con el respaldo de la mano del rey. Oficialmente, el dinero se destina a comprar comida y equipo para defender el muro de los salvajes y los caminantes blancos. Esta es una causa noble, a la que pocos se opondrían. Si bien es cierto que todo lo gestionamos nosotros dos, y solo una parte de los fondos irá a donde reclamamos, el deudor no soy yo, sino la Guardia de la Noche. Aegor hizo una pausa para asimilar el punto antes de continuar. Esta distinción es crucial. Represento a la Guardia de la Noche. Aunque la organización está en declive y los sureños la menosprecian, sigue siendo legalmente independiente y está a la altura de las grandes casas de Poniente. Por ello, debe actuar con imparcialidad y responsabilidad. Para mantener esa fachada, necesitamos principios estrictos que parezcan autoritarios, pero que a la larga nos beneficien. El más importante es que nuestros bonos no serán canjeables antes de la fecha acordada. Tienes razón, admitió Tyrion, pero subestimas lo irracional que puede ser la gente.
No sé cómo funcionan las cosas en Xena ni en el lugar de donde dice ser, pero aquí en Poniente, esas reglas podrían ser contraproducentes y causar un pánico generalizado. No te equivocas. Las reglas han muerto, pero la gente sigue viva. Si los acreedores están realmente desesperados por el pago, no las aplicaremos estrictamente. Sin embargo, debe haber consecuencias, dijo Aegor. Por ejemplo, si un acreedor rescata sus bonos antes de tiempo, después de más de 2 meses, se le aplicará una comisión de gestión del 1%. Eso significa que pierde un mes de intereses. Si rescata dentro de un mes y los intereses no cubren la comisión de gestión, la condonaremos, pero se enfrentará a otras penalizaciones. Por ejemplo, podría negarme a prestarle de nuevo a esa persona. ¿Negarte a prestarles dinero otra vez? Tyrion rió, pero se detuvo al ver la expresión seria de Aegor. No puedes hablar en serio. ¿Quién pediría el privilegio de prestarte dinero? Suena un poco arrogante, ¿verdad? Admitió Aegor. Digámoslo de otra manera. Estas personas no podrán comprar bonos de la Guardia de la Noche en el futuro, a menos, claro está, que paguen primero la comisión de gestión de sus bonos impagos. Puede parecer ridículo, pero la realidad a menudo desafía la lógica. El escepticismo de Tyrion persistió. Lo creeré cuando lo vea. Me parece bien, admitió Aegor. Una rentabilidad mensual del 1% no es lo suficientemente atractiva por sí sola. Por eso necesitamos incentivos, además de penalizaciones. Primer incentivo. Después de 3 meses, no se aplicará ninguna comisión de gestión a los reembolsos. Segundo incentivo. El interés aumenta con el tiempo. Por ejemplo, el interés del tercer mes podría subir al 1,5%, el del sexto al 2%, el del noveno al 2,5% y el del duodécimo al 3%. Cada 3 meses, el tipo aumenta un 0,5%. Eso todavía es demasiado, dijo Tyrion sacudiendo la cabeza. Para nada, solo aplica al mes en curso, no de forma acumulativa. Es perfectamente manejable, aclaró Aegor. Piénsalo. Después de 3 meses, el acreedor gana un 3,5%. Después de 6 meses, un 7,5%. Después de 9 meses, un 12%. Y después de un año completo, un 17%. Esta estructura hace que la tasa de retorno sea bastante atractiva. Los acreedores naturalmente concluirán que cuanto más tiempo tengan su dinero conmigo, mayor será el retorno. Imagina que tuvieras 100 dragones de oro. Si los dejaras intactos en casa durante un año, seguirían siendo 100. Pero si me los prestaras, subirían a 117 al final del año. ¿Qué elegirías? Sí, es bastante atractivo. La aritmética siempre había sido uno de los puntos fuertes de Tyrion, pero comparado con Aegor, quien parecía poseer una comprensión metódica, casi clínica, de los números, se sentía como un completo aficionado. Desde que conoció a Aegor, Tyrion se había visto persuadido con más frecuencia que en los últimos 20 años juntos. Ahora lo entiendo. No solo eso, sino que quienes te prestan dinero acaban adoptando una mentalidad habitual. Cuanto más tiempo te dejen el dinero, más ganarán. A menos que estén en una verdadera emergencia, evitarán cobrarlo. Exactamente. Ahora, piénsalo mejor, dijo Aegor con tono firme y pausado. Imagina que eres un acreedor que me ha prestado, no, le ha prestado a la Guardia de la Noche, 100 dragones de oro. Digamos que han pasado 11 meses u 11 meses y medio. De repente, tu familia se encuentra con una emergencia y necesitas el dinero con urgencia. Si canjeas el bono ahora, la rentabilidad se calculará a 11 meses, lo que significa que recibirás 100 dragones de oro más 11 meses de intereses. 114 dragones de oro. Pero si esperas medio mes más, esos 114 se convierten en 117. Sin embargo, debido a la urgencia, no puedes esperar. ¿Qué harías? Tyrion frunció el ceño, considerando la situación. Tras un momento, su expresión se iluminó al encontrar la respuesta. Le vendería el bono a alguien por 115 o 116 dragones de oro. Así, puedo resolver mi problema, y quien lo compre aún puede ganar 1 o 2 dragones de oro en cuestión de días. Exactamente. ¿Y eso qué implica? Tyrion volvió a reflexionar sobre ello, con la mente acelerada. Tras unos segundos, se dio cuenta de algo, una revelación a la vez emocionante e inquietante. En ese caso, los bonos de la Guardia de la Noche que has emitido pueden servir como 115 o 116 dragones de oro. En otras palabras, esos bonos funcionan casi como, lo que antes llamaste billetes exclamación de cierre. Exactamente, confirmó Aegor, asintiendo con una leve sonrisa.
Pero para que eso suceda, la sociedad en general tendría que reconocer la fiabilidad y el valor de los bonos de la Guardia de la Noche. Es un largo camino por recorrer. Con suerte, podríamos verlo en vida. Sin embargo, lo más probable es que el rey reconozca el potencial de las finanzas, emita sus propios bonos reales y nos expulse por completo del mercado. Soltó una risita. Las finanzas de verdad son 1000 veces más complejas que esto, pero solo estamos dando los primeros pasos. No hay que pensar demasiado en el futuro lejano. Ahora bien, ¿qué camino debemos tomar en esta encrucijada? Capítulo 60. Aegor acababa de llegar a Desembarco del Rey y, como era de esperar, no conocía bien la ciudad. Por suerte, Tyrion llevaba suficiente tiempo viviendo en ella como para orientarse con soltura. Aunque no era un experto en todas las calles, no tuvo problemas para encontrar su destino. Mientras conversaban, pronto llegaron al único taller profesional de fabricación de sellos de Desembarco del Rey, y uno de los pocos de todo Poniente. En aquella época, Poniente estaba muy lejos del mundo moderno que Aegor había conocido antes de cruzar al otro lado. Sin embargo, a medida que los 7 reinos se unificaban y desarrollaban, la gente comenzaba a comprender la importancia de la ley y el orden. Los sellos en este mundo seguían formatos específicos y estaban sujetos a ciertas regulaciones. No se podía simplemente tallar uno en piedra y esperar que fuera reconocido. En Desembarco del Rey, solo los sellos hechos en esta tienda tenían la garantía de ser aceptados por nobles y personas adineradas de los 7 reinos. Las tiendas de sellos solían atender solo a personas de estatus o con bienes fijos, ya que la gente común no las necesitaba. Aegor, un vigilante de la noche, no cumplía estos requisitos. Afortunadamente, contaba con 2 credenciales importantes: cartas firmadas y selladas por Eddard Stark y Jeor Mormont. Tras inspeccionar estos documentos, el tendero accedió a encargarse del negocio de Aegor. Encargó un sello para sí mismo con el título de oficial jefe de logística de la Guardia de la Noche. Si bien dicho puesto no existía actualmente en la Guardia de la Noche, Aegor planeaba establecerlo pronto como parte de su estrategia más amplia. Aegor encargó 2 sellos, uno para correspondencia oficial y otro para identificación personal. Tras decidir el diseño y el contenido con el grabador, se dirigió a Tyrion. ¿Tienes un sello? No, respondió Tyrion con sinceridad. Era raro que alguien de su rango no tuviera un sello, pero su situación era única. Su discapacidad y su distintiva apariencia hacían que su identidad como Lannister rara vez se cuestionara. La reputación de la familia, al pagar sus deudas, solía ser prueba suficiente en sus tratos con tabernas, burdeles y mercaderes. Los nobles, por su parte, solían tratar con su padre tío y no sus hermanos. Aunque Tyrion fingió no importarle, era evidente que tenía sus propias dificultades para aceptar esta realidad. Supongo que yo también debería conseguir uno. El pedido de sellos de Tyrion se organizó rápidamente. Como el infame diablillo, no necesitaba credenciales oficiales, pero aún así era una medida práctica. Los sellos regulares eran caros, pero comparado con la magnitud de sus planes, el costo era insignificante. Una vez comisionados los sellos, salieron de la tienda, montaron sus caballos y se dirigieron a su siguiente destino, discutiendo los detalles mientras cabalgaban. Tyrion subió a su caballo con cierta dificultad. ¿Y ahora? Tu sirviente ya compró el papel, la tinta, la cera y demás suministros. Ahora solo nos queda visitar el taller de letreros, respondió Aegor. ¿El taller de rotulación? Bien. Pero no preguntaba a dónde vamos. Me refería a que, ya que dijiste que este proyecto necesita mi ayuda, ¿qué necesitas que haga exactamente? Mucho, admitió Aegor. Con tu participación, nos hemos saltado la parte más difícil del plan y hemos pasado directamente a la primera etapa importante. Si lo hiciera solo, tendría que subir los tipos de interés para llamar la atención y luego ir por ahí mendigando a todos los dragones de oro, consiguiendo préstamos iniciales de la gente común a base de pura persistencia y todo tipo de trucos. Pero contigo a bordo, puedo dirigirme a prestamistas de clase media y alta desde el principio. Esto me permite ofrecer rentabilidades razonables y establecer un umbral mínimo de suscripción. Menos acreedores, mejor calidad y una cadena de capital mucho más estable. La carga de trabajo para las operaciones de recaudación de fondos se reduce exponencialmente. Hizo una pausa, considerando sus palabras con detenimiento. Lo primero que necesito de ti es que convenzas a algunos de tus amigos para que compren estos bonos. Solo a unos pocos. Una vez que tengamos esa base, el resto encajará. Maldita sea, ¿quieres que estafe a mi propia gente? Dijo Tyrion, medio en broma. ¿Estafa? Preguntó Aegor fingiendo indignación.
¿Cómo puedes decir eso? En este contexto, el primer grupo de acreedores es el que menos probabilidades tiene de ser engañado. Solo necesitan un poco de persuasión de tu parte para unirse. Una vez que se suman, su participación se convierte en una fuente de confianza para la siguiente oleada de prestamistas. Mientras controlemos la totalidad de los fondos, el ciclo puede continuar. Alguien tiene que dar el primer paso. Si no estás dispuesto a convencer a tus conocidos, nos veremos obligados a sacar los bonos a la calle, tocando puertas como si fuéramos vendedores ambulantes. Bien, lo haré yo. Tyrion asintió, pues ya había decidido invertir su propio dinero. Para él, no era una cuestión de principios. En el peor de los casos, podría cubrir cualquier déficit él mismo. ¿Cómo los convenzo? Es sencillo. Preséntame a tus amigos y avala mi causa. Con el sello del comandante en jefe y el aval de la mano del rey, no debería ser muy difícil, dijo Aegor con seguridad. Muy bien. Mencionaste un límite de suscripción. ¿De cuánto estamos hablando? 100 dragones de oro. Los ojos de Tyrion se abrieron de par en par. ¿Tanto? Aegor, Desembarco del Rey puede que sea la ciudad más rica de los 7 reinos, pero pedirle a alguien que conozco que me entregue 100 dragones de oro no es poca cosa. Sobre todo cuando el dinero no me lo prestan a mí, sino a la Guardia de la Noche. Mucha de esta gente quizá nunca haya visto a un miembro de la Guardia. Pedirles que destinen tanto a una causa que no comprenden del todo es ambicioso. Es solo una cifra inicial, explicó Aegor. Estamos emitiendo bonos registrados de tasa fija y con interés simple. ¿Recuerdan los materiales que les pedí a Morris y a Jack que compraran? Cada bono se fabricará con pergamino de alta calidad, se procesará con medidas antifalsificación y será firmado y sellado por todas las partes involucradas. Producir cada bono costará más de un ciervo de plata. Si no fijamos un mínimo alto, terminaríamos emitiendo cientos, si no miles, de bonos. Eso sería una pesadilla logística, además de que aumentaría los costos y complicaría la gestión, poniendo en peligro la estabilidad de la cadena de capital. Añadió. Por supuesto, la cifra de los 100 dragones dorados es negociable. Podemos ajustarla si es necesario. Interés fijo, interés simple, bonos registrados, ¿qué significan estos términos? El interés fijo significa que la tasa de interés se mantiene constante. El interés simple significa que no se calcularán intereses adicionales sobre los intereses ya devengados. Los bonos registrados implican que el nombre del titular está registrado en cada bono. Los dos primeros puntos facilitan la contabilidad y la gestión, mientras que el tercero garantiza la autenticidad de los bonos y protege la propiedad del titular en caso de robo o pérdida. Lo entenderás mejor cuando llegue el momento. Es complicado, comentó Tyrion, sacudiendo ligeramente la cabeza. Lo realmente complicado aún está por venir, respondió Aegor con una leve sonrisa. Por ahora, centrémonos en asuntos más sencillos, como qué escribir en el letrero de mi oficina de la Guardia de la Noche y qué diseño usar. Finalmente llegaron al taller de letreros. A diferencia del taller de grabado de sellos o de la futura oficina de la Guardia de la Noche, el taller requería un espacio amplio para el procesamiento y la producción. Para ahorrar en alquiler, estaba situado en una zona más remota de Desembarco del Rey. Para cuando encontraron el lugar, el sol ya se estaba poniendo. En el espacio de trabajo semiabierto, una docena de carpinteros y obreros trabajaban afanosamente. En Desembarco del Rey se abrían nuevas tiendas constantemente, lo que implicaba una demanda constante de nuevos letreros. Aunque los 7 reinos estaban plagados de luchas políticas y tensiones subyacentes, los ciudadanos comunes permanecían felizmente ajenos a ello. En apariencia, Poniente disfrutaba de un período de paz y prosperidad sin precedentes, con la industria y el comercio desarrollándose a un ritmo asombroso. Aegor no pudo evitar preguntarse, si la guerra de los 5 reyes no hubiera ocurrido y el largo invierno no hubiera llegado, ciudades como Desembarco del Rey habrían eventualmente hecho brotar las semillas del capitalismo. El dueño del taller los recibió con cariño, asegurándoles que hacer un letrero era mucho menos complicado que crear un sello o abrir una caja fuerte. Si pagas, dijo con seguridad, podemos hacerlo del tamaño o diseño que desees. Tras media hora de discusión, Aegor y Tyrion decidieron el tamaño y el contenido del cartel y pagaron el depósito. Para cuando regresaron a la posada tras otro día agotador, la ciudad estaba sumida en la oscuridad.